La salud mental en Colombia es un tema que muy pocos se atreven a ondear. Solamente hasta hace poco relativamente es que hemos podido avanzar en este tema, un tema que la verdad ha sido muy escabroso, que ha sido muy esquivo y que muchas personas temen hablar por el simple hecho de que o les digan locos o les digan que no pasa nada, que es simplemente algo de estrés o incluso que sea temas de burla y de bullying en muchos sitios. No significa que esto sea totalmente así. Hay personas que sufren de trastornos muy fuertes, de trastornos que realmente te helarían la sangre. Y el día de hoy, que me ha llegado una historia a mi correo que te quiero contar, una historia que es real, no es para simple hecho de darlo a entender, no, sino para también darnos cuenta de que las personas con ese tipo de problemas necesitan ayuda desesperadamente, porque no sabemos en qué se pueden convertir, qué problemas tienen o qué puede pasar. Así que ajusta tus audífonos y prepárate para escuchar esta historia. Lucas nunca se sintió completo. Desde niño, su mundo estaba dividido en extremos: amor u odio, felicidad absoluta o tristeza soportable. A los 15 años descubrió que sus emociones eran un campo de batalla. Su madre, una mujer inestable, lo amaba y lo despreciaba con la misma intensidad. A veces lo abrazaba con lágrimas en los ojos, llamándolo su salvación. Otras lo insultaba como si fuese lo peor de este mundo y lo culpaba de su propia infelicidad. En el colegio, Lucas tenía amigos, de momento. Se apegaba a la gente con desesperación, buscando en ellos una identidad propia, una razón para existir. Pero cuando sentía que no lo valoraban como él quería, los alejaba con palabras hirientes o con ataques de ira que la verdad nadie entendía. No faltó poco para que lo tildaran de loco, obviamente. El dolor interno se volvió físico. A los 16 años empezó a cortarse los brazos con una navaja. No porque quisiera morir realmente, sino porque el dolor en la piel lo calmaba, calmaba su mente. Sus relaciones románticas eran una montaña rusa. Cuando se enamoraba, lo hacía con devoción, con intensidad que la verdad también asustaba. Pero ante cualquier señal de rechazo o indiferencia, esto lo destrozaba completamente. Su primer intento de suicidio llegó a los 18. Su novia de aquel entonces, Paula, rompió con él después de meses de peleas y reconciliaciones. Lucas sintió que el mundo colapsaba. Se encerró en su habitación y tragó un puñado de pastillas. Aunque sobrevivió, pero la sensación de vacío, esa nunca se fue. A los 25 años, Lucas conoció a Daniela. Ella era distinta a las mujeres con las que había estado antes. Era paciente, comprensiva, con una aura de calma que lo hacía sentir seguro. Se casaron a los 2 años después de su relación, y por un tiempo creyó que había encontrado una especie de estabilidad. Pero lastimosamente, el TPL o trastorno límite de la personalidad no desaparece con el amor. Al principio, Daniela era su todo, dependía de ella como un niño depende de su madre, pero poco a poco empezó a sentir que ella no lo quería tanto como él. Si Daniela llegaba tarde al trabajo y no contestaba el teléfono de inmediato, Lucas se imaginaba el peor de los escenarios. Tal vez estaba con otro hombre, tal vez ya no lo amaba, tal vez había pasado algo. Y así fue como comenzaron las peleas. No eran discusiones normales, no, eran batallas emocionales. Lucas podía pasar de la ternura a la furia en tan solo segundos. Gritaba, rompía cosas, se autolesionaba frente a ella. Era como una especie de castigo hacia él mismo y en partes hacia Daniela. Pero después de cada pelea venía el arrepentimiento, se arrodillaba, le suplicaba perdón, le prometía que cambiaría y ella, creyendo en su dolor, siempre volvía. Pero la culpa y el miedo crecían en su mente como un veneno. Si ella no le decía te amo antes de dormir y él no dormía,
Si no la abrazaba con la intensidad de antes, su mente le decía que ya no lo amaba. A los 32 años, el matrimonio de Lucas y Daniela era un campo de escombros. Ella ya no tenía la energía como para lidiar con él, ya estaba totalmente harta. Le había pedido que buscara ayuda muchísimas veces, pero él siempre encontraba una excusa para no hacerlo. La única terapia que conocía él era el dolor. Un día, Daniela le dijo que necesitaba espacio. No mencionó la palabra divorcio por ningún lado, pero para Lucas sonó peor. Espacio significaba abandono y el abandono significaba muerte. Su mente empezó a fabricar escenarios horribles. ¿Y si ella se iba? ¿Y si ella encontraba a alguien más? ¿Y si su vida no tenía ningún sentido al lado de ella? Los pensamientos oscuros se intensificaron. Al principio eran dirigidos para él mismo. Se imaginaba saltando del balcón de su apartamento, dejando su cuerpo destrozado en la acera, tal vez colgado de alguna viga, para que Daniela entendiera cuánto lo había lastimado. Pero luego un nuevo pensamiento surgió, un pensamiento que nunca había tenido antes. Si ella lo iba a abandonar, tal vez no debería dejar hacerlo. Esa noche, Daniela llegó tarde. Había estado en casa de su hermana. Lucas, sentado en la oscuridad del apartamento, sintió su corazón golpearle las costillas. Cuando ella entró, lo encontró con una mirada perdida y una navaja en la mano. ¿Qué haces?, preguntó ella con miedo. ¿Me amas?, susurró él. Daniela tragó saliva y se acercó lentamente. Lucas temblaba. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Claro que te amo, Lucas, pero... Y ese pero fue el detonante, y en un instante él la agarró del brazo y la empujó contra la pared. Su respiración era errática y su mente era un torbellino completo. No puedes dejarme, murmuró. No puedes. Daniela intentó librarse, pero la desesperación de Lucas lo hacía más fuerte. En su mente no estaba atacándola, solo estaba intentando aferrarse a ella. Si la soltaba, significaba perderla, y perderla significaba morir. De repente la navaja cayó al suelo con un tintineo metálico. Lucas se derrumbó sollozando. Daniela, temblando, lo observó por un instante antes de tomar su abrigo y salir corriendo de aquel apartamento. Se quedó solo y en silencio, y por primera vez entendió que había cruzado un límite del cual no podía volver. Lucas fue internado en un hospital psiquiátrico esa misma noche por parte de su familia y por parte de Daniela, obviamente. Ella, con el miedo aún marcado en su rostro, no quiso denunciarlo a la policía, pero la verdad, tampoco volvió a verlo. Desde la habitación de la clínica, Lucas miraba el techo y se preguntaba si alguna vez sería capaz de vivir sin ese abismo en su interior. El TPL le había arrebatado todo: sus relaciones, su estabilidad, su cordura. Pero lo más aterrador no era haberlo perdido todo. Lo más aterrador era que incluso ahora seguía sin saber quién era realmente. Si te gustó este contenido y quieres ver más historias de terror y misterio, te invito a seguirme en mis redes sociales. Allí comparto contenido exclusivo y actualizaciones sobre nuevos videos. Recuerda que cada semana subo temas muy interesantes para que no te lo pierdas, para que no te pierdas lo último de Hunters Asylum. Y ahora, espero que en la incomodidad de la noche, este video o audio te provoque dulces pesadillas. Gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima historia.